Iquique, ciudad cosmopolita. Sus calles están llenas de historia. Cada paso que das te llevan a un viaje al esplendor del pasado salitrero. Su arquitectura nos cuenta más de lo que podemos apreciar a simple vista. Construcciones de primera tecnología. Acompáñanos a conocer la historia que ha sido olvidada en nuestros edificios, como el Teatro Municipal, con un estilo clásico, con un fuerte acento neorrenacentista. Su cuerpo central se distingue por 6 grandes vanos con arcos de medio punto. El edificio de la Sociedad Protectora de Empleados, con un estilo neoclásico, representativo del Renacimiento francés de fines del siglo XIX. Y el Palacio Astoreca, con un estilo arquitectónico, el americano o alguno de sus derivados, como el Georgian, Revival, griego o Adam. Esto es Historia Secreta, Edificios Olvidados, segunda parte. El Teatro Municipal es uno de los edificios patrimoniales más valiosos e importantes de la ciudad de Iquique, monumento histórico, y es producto de la riqueza salitrera a nivel local, por así decirlo. Es como una suerte de joya de lo que fue la administración local de Iquique a nivel municipal en la época de la expansión del salitre. Entonces, Iquique tenía un teatro que data más o menos de la década de 1850 que estaba en muy malas condiciones. No tenía asientos, era un recinto de madera bruta, muy tosco, y en la década de 1880, ya después de la Guerra del Pacífico, la Municipalidad de Iquique, el cuerpo de regidores, los concejales de la época, empezaron a debatir la necesidad de contar con un teatro que reflejara la importancia de la ciudad, que ofreciera condiciones de comodidad, condiciones de estética, y en ese contexto que en el año 1889 se contrata la construcción de un teatro según los planes de un arquitecto de origen alemán de apellido Wiederhäuser y a cargo de una empresa local de la construcción, que es la empresa de los hermanos Soler, que es producto de un gran negocio de boom de construcción que hubo en el Iquique de la posguerra del Pacífico, en las cuales se instalan estas compañías que trabajan maderas con motores a vapor y pueden ejecutar grandes proyectos como el teatro. Entonces fue esta empresa así, radicada en Iquique la que construyó este proyecto a lo largo de un año en un espacio que había adquirido previamente la municipalidad y que en el pasado había tenido la iglesia de Iquique, la iglesia matriz, que es al menos según las cuentas viene siendo como la tercera de las iglesias que tuvo la ciudad de importancia, y una vez que esa iglesia se incendia en el año 73, en 1873 queda este espacio disponible pasa a ser propiedad de privados, y que la municipalidad compra para poder construir este teatro, que finalmente estuvo listo en diciembre del año 1889 y lamentablemente poco después empezó la Guerra Civil de 1891, donde fue utilizado como para albergar el Estado Mayor del Ejército Congresista, y ahí los militares que ocuparon el teatro lo trataron muy mal. Sacaron cortinas, sacaron muebles, quedó todo muy sucio, entonces de ahí de la Guerra Civil tuvo que pasar por una refacción previa antes de volver a ser utilizado. No, el teatro funcionaba por un sistema de concesiones en la cual periódicamente la municipalidad lo arrendaba a distintos empresarios que administraban los shows, las funciones, contrataban las compañías que llegaban, junto con el bar que estaba anexo, que era el restaurante y bar y almacén en el primer piso de Tomás Capella. Entonces este bar estaba conectado al segundo piso del teatro, y también era propiedad de un privado. Y también en el segundo piso funcionó la alcaldía municipal y otras reparticiones municipales también. Entonces era un edificio muy, muy importante en su época. En el Iquique de esa época también se puede apreciar también por las esculturas que van quedando en el cementerio número 1, que lamentablemente no son muchas, pero había un gusto por un consumo cultural de ese tipo de piezas de escultura, lo cual es muy decidor de la época, es muy decidor de cuando se invierte en lujo, se invierte en gusto estético que es más refinado, más culturalmente bonito, que también es muy representativo de la historia de la ciudad,
una ciudad que hacia la década del 60, el 70 del siglo XIX, descrita como una ciudad más tosca, donde casi todas las casas son barracas de madera muy duras, tiene después este contraste con el teatro. Mira, se generó en Tarapacá una comunidad de empresarios españoles, incluso desde la época peruana, muy importante porque eran grandes comerciantes, manejaban grandes casas comerciales y manejaban muchas oficinas salitreras. Entonces esta red de empresarios españoles tenía su comunidad con alta identidad, bien definida, tenían sus arquitectos que les construían sus cosas, y uno de ellos fue don Higinio Storeca, cuya firma siguió produciendo salitre hasta la década del 30 más o menos. Y don Higinio Storeca construyó en el año 1904, construyó este teatro diseñado por don Miguel Retornano, que es el mismo que hizo el Casino Español, un arquitecto español que trabajaba para su colonia española, y construyó este gran edificio, este palacio también muy rupturista con el Iquique de la época, muy grande. Creo que en esa época, ¿qué edificio habrá habido al tamaño del Palacio de Storeca? Yo creo que el teatro, la aduana y este edificio, el palacio, entonces era uno de los edificios más importantes, más grandes de la ciudad. Pero don Higinio Storeca falleció cuando su palacio estaba recién construido o a punto de terminarse, y su viuda vendió el palacio al fisco en el año 1907. Y ahí se fue, el intendente estaba en este edificio del Museo Regional, y ya en 1908 pasó a ocupar el edificio del Palacio, que pasó a ser la intendencia hasta la época de la dictadura militar. O sea, ahí también pasa a tener otra función, una función de residencia privada de lujo, a hacer la representación del poder ejecutivo, albergar la representación del poder ejecutivo aquí en la ciudad. Muy importante. Entonces los desfiles, las distintas actividades cívicas, los aniversarios de las escuelas, de los colegios, de los cuerpos de bomberos, militares, del ejército, tenían que pasar por Baquedano para saludar al intendente. Entonces era algo muy simbólico, muy representativo. En la década de 1890 se formaron muchas organizaciones de trabajadores acá en la ciudad. En ese entonces las organizaciones de trabajadores funcionaban de manera autónoma, no eran mandadas a formar por organismos del Estado en un marco estrictamente de reconocimiento estatal, como el caso de los sindicatos modernos, que están en el Código del Trabajo y todo el tema. En ese entonces, espontáneamente la gente de la sociedad civil se asociaba y fundaba su sociedad de protección mutua, donde los socios cotizaban una cuota mensual, y en base a esa cotización se atendían cuando habían problemas de salud, educación para los niños, emergencias. Entonces ese sistema fue muy común es como un pre-sindicalismo, antes del sindicalismo moderno, y nuestra ciudad fue como cuna de muchas organizaciones de ese tipo. Entonces la Sociedad Protectora de Empleados tuvo un carácter muy de capas medias. Si lo comparamos con otras sociedades como de artesanos o por ejemplo la Sociedad Gran Unión Marítima de los Trabajadores Portuarios, esta era una sociedad más de clases medias, era como una elite de trabajadores de cuello y corbata. Sin ir más lejos, el alto personal de la Municipalidad de Iquique, los alcaldes de la época formaban parte de la sociedad en su calidad de empleados públicos, y también era en una clase media que era fundamental para que funcionara tanto el sistema político como empleados públicos, y para que funcionara desde luego la industria de la época, o sea, todos los mandos medios de las empresas, el personal de oficinas de distintas industrias era clave en esta organización social. Entonces, esta sociedad tuvo varias sedes en puntos de la ciudad, y en el año 1903 o 1904 compraron el terreno que está junto al Teatro Municipal, y en el año 1911 iniciaron la construcción de este edificio, que creo que lo construyó el mismo arquitecto que construyó el Palacio Storeca, también don Miguel Retornano,
y que es es un edificio muy particular, muy especial en su estilo arquitectónico, en su ornamentación. También marca por así decirlo, una ruptura moderna con lo que es la ciudad de madera tipo balloon frame, tipo Georgian. Estas son nuevas, son estilos intermedios entre la ciudad de madera de salitre y lo que va a ser después la ciudad moderna de concreto. Ahí hay piezas como la Sociedad Protectora de Empleados que forman parte de esta transición de época. La construcción del Teatro Municipal de Iquique, tras la adjudicación de la propuesta de Soler Hermanos, comprometiéndose a construir el teatro en un plazo de tan solo 5 meses y según los planos de los arquitectos Widenhauser de Valparaíso, utilizando mayoritariamente pino oregón. El teatro se inauguró formalmente el 1 de enero de 1890. Su primer concesionario es el francés Denis Mendiach. Por este teatro, producto del esplendor de la época salitrera, pasaron grandes artistas como Sara Bernhardt, Antonio Vico, De la Guardia, Le Fregoli y otros conocidos artistas, los que refleja el gran auge económico y cultural del puerto, que se mantiene hasta el día de hoy. El edificio de la Sociedad Protectora de Empleados de Tarapacá se remonta a su fundación en 1891, institución que encargó el arquitecto Miguel Rotornaro la edificación de su sede en una zona destacada de la ciudad, al costado del Teatro Municipal y frente a la Plaza de Armas. Su construcción comenzaría 20 años después, desarrollándose entre 1911 y 1913, dando como resultado un edificio de estilo neoclásico, representativo del Renacimiento francés de fines del siglo XIX. Arquitectónicamente, la estructura de forma rectangular en 2 niveles presenta albañilería de ladrillos y pilastras acapiteladas que sostienen la cornisa superior. Su fachada simétrica armoniza con el resto de las construcciones del lugar, destacando por sus balcones en el segundo piso y molduras adornadas por copones. La construcción del Palacio Astoreca fue encargado por don Juan Higinio Astoreca, empresario salitrero, en 1900 y fue terminado en 1901, de estilo georgiano, construido en pino oregón, un material prácticamente inexistente en la zona, como es la madera. Gracias a este periodo de expansión, pues debían ser importados desde lejanas zonas. Su método constructivo es el de armazón simple o platform frame y su estilo arquitectónico el americano o alguno de sus derivados Georgian, Revival griego o Adam. En 1994 fue declarado Monumento Histórico Nacional por medio del decreto exento número 505 debido a su valor patrimonial como testimonio representativo de la época del auge salitrero. Esto fue Historia Secreta, Edificios Olvidados, segunda parte.